hace fluir todo lo que hay dentro del ser. Es la que nos transporta a un mundo imaginario, a un mundo que soñamos o a un mundo real. La palabra escrita es la que hace. En conversaciones previas con él hemos sabido que la decisión de estudiar antropología y hacer su doctorado en antropología fue una decisión de alguna manera colectiva, fue un proyecto colectivo en vistas a la creación del CIAS Centroamérica, de formar a varios jesuitas en ciencias sociales, ciencias políticas, economía, sociología, antropología. Y Falla escogió la antropología. Entonces, lo que queríamos un poco entender es por qué escogió la antropología, qué fue lo que le atrajo y cómo se fue enamorando de ella. No creo que haya sido solamente por lo útil que podía ser para el análisis de la realidad centroamericana, sino que tuvo que haber un interés que despertara esa decisión, un interés particular. Tal vez en Innsbruck, de su experiencia en Innsbruck, nos podía hablar un poquito del Popol Vuh, ¿verdad? Y cómo inició sus pasos por la antropología. Bueno, muy buenos días. La pregunta, ¿cómo entré yo a la antropología? Brevemente, yo soy un jesuita con un pie en lo antiguo y con otro pie en lo nuevo de la iglesia. ¿Y dónde está la división de los dos pies, la división que corta el cuerpo? La división está alrededor del Vaticano II, que se está celebrando actualmente los 50 años. Entonces, más o menos, en ese tiempo estaba yo estudiando en Innsbruck, Austria. Ustedes saben, los jesuitas hemos tenido una formación muy larga. Yo entré de 19 años a la Compañía de Jesús, 2 años hice de noviciado en Santa Tecla, El Salvador, 5 años en Ecuador, Humanidades Clásicas y Filosofía Escolástica, toda del mundo antiguo, digamos, ¿no? Y 3 años de magisterio, enseñanza en el seminario de San José de la Montaña en El Salvador. Ya van 2 y 5, 7 y 3 10, ¿verdad? Yo entré de 19 años, ya van 29 años de vida, ¿no? Después 4 años de teología en Innsbruck, donde fue el parteaguas para mí, ¿verdad? Y 1 año más de lo que llamábamos entonces tercera aprobación, todavía se llama así, que es estudio de espiritualidad. ¿Llevan cuántos años? 24 creo, 30 y no sé cuántos, ¿no? Y entonces comencé a estudiar antropología, ¿verdad? Entonces comencé a estudiar antropología, de tal manera que comencé a hacer investigación en 1966, 67, teniendo 35 años, ¿verdad? Es decir, cuando yo era joven, esto no me interesaba nada, no me interesaba nada, ¿no? Sí, fue una cosa que fue naciendo tal vez con el ingreso a la vida de la juventud adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comencé la antropología? Nosotros tuvimos un superior provincial que se llama el padre Achaerandio, Luis Achaerandio, a quien tal vez algunos conocen y vive todavía, está en el Liceo Javier, y él tuvo la visión de formar a los jesuitas en carreras profesionales fuertes, pero después de terminada toda la etapa propiamente común, digamos, a los jesuitas. Entonces fue el momento en que nosotros comenzamos a elegir. Unos se tiraron por las ciencias políticas, como
como César Jerez, que ya murió, otros se tiraron pues por la sociología, como Hernández Pico, Gorostiaga se tiró por la economía y bueno, así fuimos. Hay otros que se tiraron por la... Había varios, ¿no? Unos dejaron luego la Compañía de Jesús. Entonces, sin embargo, no fue una decisión de grupo, decir, tú, antropología, tú, nosotros, no, sino que fue respetando el interés de cada uno. Y yo cuando fui a Innsbruck a estudiar teología, de casi 30 años, ¿verdad? Sí, menos de 30, pues lo que yo tenía pensado de estudiar por consejo que me habían dado es estudia psicología, eso te sirve para todo después. Sí, porque esa es la... Pero estando en teología me encontré yo con el libro El Popol Vuh en alemán y quiché, por, ¿cómo se llama el autor? Ya me olvidó el nombre, comencé a estudiarlo, hice mi tesina sobre el Popol Vuh, allá en Innsbruck. Me la aceptaron en castellano. Y bueno, ¿cómo se explica todos esos fenómenos de que el Dios habla psicológicamente? ¿Cómo se explica eso, no? Entonces yo fui y tomé unos cursos de psicología en la Universidad de Innsbruck y fui a consultarle al profesor de psicología y me dijo, eso es antropología, aquí no tenemos nada, váyase usted a Estados Unidos, ¿no? Así fue como de la Völkerkunde, creo que se llama, Volkspsychologie, decían en alemán, la psicología de los pueblos. Eso es antropología, me dijo el profesor. Entonces ya me enfoqué yo a buscar qué lugar en Estados Unidos, ¿no? Vayas a Estados Unidos. Entonces escribí a Sol Tax, que había estado estudiando en Panajachel, El capitalismo del centavo, ese libro famoso, ¿verdad? Y Sol Tax dijo, mira, aquí ya Chicago ya no nos interesa tanto Guatemala, ándate a Texas, ahí está Adams, que era el cuco aquí en Guatemala. En ese momento no era tanto cuco, después se convirtió más, ¿verdad? Entonces yo me fui a estudiar antropología en la Universidad de Texas con Richard Adams, ¿verdad? Entonces así fue como entré. Además, Texas quedaba cerca de Guatemala, porque en un día de carro había estudiantes de Guatemala allá manejando día y noche, 24 horas nos poníamos hasta la frontera de Guatemala con México, ¿verdad? Sí. Entonces era fácil venir en vacaciones para hacer trabajo de campo, ¿no? Así fue como se inició este interés por la antropología, ¿verdad? Yo tal vez quisiera, solo antes de pasar a otro tema, Karen mencionaba al final el encuentro con el Popol Vuh, y usted también lo retomó un poquito, ¿verdad? En Innsbruck, el Popol Vuh nos dice que escribió su tesina, yo entiendo que fue sobre el Popol Vuh, y usted se ríe ahora diciendo no entendía nada en ese tiempo del Popol Vuh. Pero ese primer contacto con el Popol Vuh, diría usted, fue detonante para buscar antropología, más allá de que eso no es psicología, sino eso es antropología, como dijeron ayer, ¿verdad? Sí, porque solo digo, perdón, lo pregunto porque estamos hablando de hace tiempo, ¿verdad? Cuando él estaba buscando qué era lo que iba a estudiar y definió luego antropología, pero hasta el día de hoy nosotros vemos su interés y su profundización en el Popol Vuh. Entonces me parece interesante para todos nosotros entender ese contacto inicial con el Popol Vuh y cómo se mantiene, digamos, a lo largo de su carrera como antropólogo, pero yo entendería también que más profundamente como persona y como sacerdote. Bueno, yo hice la tesina sobre el Popol Vuh, sobre el concepto de Dios.
en el Popol Vuh, ¿no? Entonces, sí hice el esfuerzo y yo no sabía quiché. Actualmente sé un poco más, ¿verdad? Pero yo me quedé con la cosa, no estoy yo metiendo mi mismo concepto para sacarlo. ¿Cómo estoy yo seguro de que estoy encontrando un concepto ajeno del que yo estoy? Sí, es una pregunta de siempre, ¿verdad? Cuando llegué yo a San Antonio y Lotenango, en 1969 y 70, entonces se me abrió a mí el panorama y me di cuenta de que no había entendido nada del Popol Vuh. Sí había entendido algo, pero no había entendido, sobre todo al comparar los términos del parentesco, que es un tema que los antropólogos y antropólogas trabajan mucho, el parentesco, ¿no? Que los términos del parentesco que se usan en el Popol Vuh están vivos y se usan ahora, ¿no? Y son la clave de la estructura social de los pueblos indígenas. No entiendes tú la estructura social de los pueblos indígenas si no entiendes tú el parentesco, ¿verdad? Entonces eso se me iluminó. Sin embargo, bueno, yo he escrito algo sobre el Popol Vuh y lo hemos estudiado y todo eso, y acaba, en 2012, acaba de publicarse el libro de Ruth Van Akkeren, ¿no? Xibalbá. Puchicas, no sé yo nada de Popol Vuh, digo. Porque ciertamente es un hombre que ha roto las fronteras que teníamos en el entendimiento, sobre todo histórico, del Popol Vuh. Entonces, siempre hay eso de que sé, pero no sé mucho. y de repente aparece uno que te hace tambalear el piso, ¿verdad? Y entonces vas tú a revisar lo que has aprendido y dices, que poco sé. Y llega un momento en que te entra un complejo de inferioridad. No sé nada, ¿no? Pero después comienzas a recuperarlo y decir, sí, Ruth Van Akkeren tiene la perspectiva histórica, pero yo tengo la perspectiva presente.